Buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias, los saluda Alberto Pinillos, siempre en vivo por la señal digital HE3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Empezamos una nueva semana informativa, hoy lunes 9 de enero. No son noticias alentadoras, lamentablemente, tenemos que comunicar que ya suman 29 las personas fallecidas por estos enfrentamientos, estas protestas que se han generado en el país, especialmente en la parte sur. Nos hemos informado a través de medios nacionales del fallecimiento de un ciudadano de 35 años en un enfrentamiento suscitado hace unas horas en Juliaca, en Puno. Y lo que tenemos que decir es que obviamente condenamos todo tipo de violencia y también es importante destacar que dentro de estos grupos que son minoritarios de manifestantes hay muchas personas infiltradas que han sido pues sentenciadas o que han pagado condena por Sendero Luminoso, por terrorismo. La policía los ha identificado, así que tenemos que actuar con mucha cautela a la población, no dejarse persuadir, no dejarse manipular por ideas radicales que solamente generan violencia, muerte y destrucción en el país. Vamos a conversar sobre estos temas de la coyuntura y también de lo que será el día de mañana, la presentación ante el Parlamento del Premier, el gabinete del Premier Otárola, para pedir el voto de confianza al Congreso. Está con nosotros el doctor Humberto Enríquez, abogado constitucionalista, docente de la UPAO para analizar estos temas de coyuntura. Doctor Enríquez, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Beto. Bien, doctor, como decía hace un momento, lamentablemente no son noticias alentadoras en la tarde de hoy. Tenemos que lamentar el deceso de un peruano fallecido en estos enfrentamientos que son promovidos por grupos minoritarios que están en algunos distritos del sur del país y que ha fallecido un ciudadano de 35 años. Antes de conversar sobre el tema de la entrevista que está referido al voto de confianza del día de mañana, ¿cuáles son sus reflexiones, doctor, su análisis de estos actos que están ocurriendo y que esta violencia no cesa en algunos distritos de la parte sur del Perú? Bueno, en primer lugar hay que señalar que hay una agenda de grupos interesados en generar esta situación que se manifiesta en algunos aspectos, como por ejemplo la Asamblea Constituyente, que es uno de los puntos que yo diría son bandera de estos grupos. Luego la renuncia de la presidenta, adelanto de elecciones, a pesar de que el Congreso en primera votación adelantó para el 2024. Y bueno, es que esas son cosas que no forman parte de una protesta, sino que eso lleva a que los grupos que están interesados en este tipo de cosas generen más bien violencia y tratar de imponer esa agenda que ya no resulta ser una agenda del diálogo, sino de la fuerza. Y hay una situación complicada, tú acabas de decir, hay un muerto más, y cuánto más habrán si la situación sigue en ese sentido. El tema es que el gobierno tiene que poner también mano firme, no vamos a decir mano dura, pero mano firme frente a estos actos vandálicos. Y tienen el Ministerio Público que procesar a aquellos que detrás de estas marchas que la gente supone que es reivindicativa, pues sancionen a quienes están asusando porque va en contra de la Constitución del Estado. Y atentar contra la Constitución es convertirse en un enemigo de la democracia y del Estado constitucional de derecho. Así es, porque es importante, doctor, que la población sepa que una manifestación se puede hacer, nos asiste el derecho constitucional, como usted lo ha dicho en reiteradas oportunidades, lo hemos afirmado aquí en UPAO Noticias, pero cuando eso se hace dentro de un contexto de no alterar el orden público, no bloquear una carretera, no incendiar
una empresa privada o una institución del Estado, o no tomar un aeropuerto, que eso ya transgrede y va más allá de una manifestación de carácter social, y eso se convierte ya en actos terroristas, vandálicos. Bueno, efectivamente, eso forma parte de esta agenda y además no creo que sea solamente una agenda que es a nivel interno, sino que viene precedido de un concierto que se llama el Foro de Sao Paulo, que empujan a realizar estos actos porque lo que buscan ellos es la inestabilidad para llegar a copar precisamente los países con gobierno de izquierda que terminan siendo como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, etcétera, ¿no? A propósito, doctor, también queríamos saber su opinión. Hoy se pronunció, después de buen tiempo, porque se esperaba una respuesta más inmediata del Ministerio del Interior, de prohibir el acceso, el ingreso al Perú del expresidente Evo Morales por haber estado pues asusando en la parte sur del Perú para fomentar un proyecto llamado geopolítico RUNASUR. Sí, claro, hay que saludar la decisión que tomó el gobierno, pero también hay que precisar que se han demorado demasiado. ¿Y esto forma parte de qué? De que lamentablemente la presidenta formó la plancha presidencial que llegó al poder en el 2021. Entonces, entiendo que ella también llegó con estos planteamientos de asamblea constituyente y han estado muy cercanos a Evo Morales y a los países beligerantes en el sentido del impulso del Foro de Sao Paulo. Entonces, eso los lleva a ser un poco dubitativos y la duda en situaciones como esta termina siendo realmente considerable y con las consecuencias que estamos viendo. Pero, sin embargo, insisto, hay que saludar la decisión porque por lo menos se ha tomado en el sentido de que no puede ser que un extranjero, por muy expresidente que haya sido, venga al Perú a agitar a las masas y a querer imponer planteamientos de dividir el país, ¿no? Un separatismo que eso definitivamente atenta contra la constitución del Estado. Conforme, doctor. Ahora centremos nuestra atención en lo que va a ser mañana, 10 de enero, la presentación del gabinete del señor Otárola para presentar su plan de gestión y recibir el voto de confianza de parte del Parlamento. ¿Cuál es su análisis? ¿Usted cuál considera que puede ser mañana el desenlace de este pedido del voto de confianza en el Congreso, doctor Enríquez? Mira, Beto, y yo estoy seguro de que la presentación del gabinete y la solicitud de la cuestión de confianza va a ser aceptada por el Congreso. Sería irracional que en situaciones como la que estamos viviendo no se le dé el voto de confianza. Después de todo, el gobierno está demostrando que está pegada a lo que dice la Constitución del Estado. Eh, si bien es cierto, antes han habido dudas en los gabinetes de Castillo, pero en este caso los únicos dubitativos son los que provienen de estas fuerzas, Perú Libre y sus aliados, que son de la izquierda, sea de izquierda comunista o progresista, pero ya insisto, eso demuestra que los intereses son otros, no son los intereses del país. Bien, y ante esta situación de incertidumbre, doctor Enríquez, que todavía no logramos pacificar el país en esta parte sur, todavía hay algunos puntos, unos distritos que están azuzando y generando esta violencia, y reiteramos un fallecido el día de hoy, que ya suman 29 desde que empezaron estas protestas. ¿Cuál tendría que ser la posición del Ejecutivo? Sabemos que estamos en un estado de emergencia. ¿Qué es lo que tendría que actuar, además de mano firme de parte de la Presidenta de la República? ¿Qué otras acciones constitucionales tendría que el Perú ejecutar para tratar de lograr la paz social en nuestro país? Ahí lo que tiene que hacerse es mantenerse firme en el sentido de que estamos del lado correcto, estamos del lado de la Constitución del Estado y del Estado constitucional de derecho. De manera que imponer el orden, que es el valor fundamental para luego empezar a discutir y tener otras alternativas,
es fundamental. El problema es que cada vez que hay un muerto, la policía un poco que se siente desanimada, o el ejército, si fuera el caso. ¿Por qué? Porque inmediatamente hay organizaciones que están denunciándolos y lógicamente ya sabemos el tiempo que se pasan los militares tratando de encontrar justicia. A veces cierran el caso, lo vuelven a reabrir, otra vez lo cierran. Ese es un tema complicado. Claro, las Fuerzas Armadas y la policía tienen que actuar continuo y dentro de la prudencia necesaria. Pero, Beto, tú conoces otros países, Estados Unidos, Inglaterra, y a ver, si un policía te dice alto y tú no te paras, te meten un tiro, pues simplemente porque estás desacatando la autoridad. Sin embargo, en el Perú formamos parte de unos convenios con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que prácticamente han hecho lo imposible para que la policía y el ejército no puedan actuar, definitivamente, ¿no? Entonces, ¿te imaginas tú a toda una población sometida por estos grupos vandálicos? Porque si no paran, no hacen caso, tienen consecuencias. Les destruyen todo lo que venden, en el camino, si no los apoyan, están tomando nota y toman represalias, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos frente a eso con una policía que también tiene ya un muerto y tiene muchos heridos? Entonces, es una cuestión de los dos lados, pero el asunto es, tenemos que poner principio de autoridad y si hay excesos, que sea el Ministerio Público y el Poder Judicial los que determinen. Correcto, doctor. Finalmente, de su experiencia como abogado constitucionalista, hay un proyecto de ley que ha presentado la bancada de Avanza País para culminar, es decir, para interrumpir el proceso de gestión de los órganos que se encargan de los organismos electorales. Llámese, por ejemplo, Jurado Nacional de Elecciones, para garantizar, según lo que sustentan esta bancada, la transparencia en las elecciones que ha anunciado la presidenta Dina Boluarte. ¿Usted está de acuerdo con este recorte de mandato, doctor Enríquez? Bueno, Beto, si se recorta el mandato del presidente y el mandato de los parlamentarios, con todo el problema que ha habido en las elecciones, que ya sabemos que han habido muchas quejas y han habido también evidencias de que en algunos casos se ha actuado de una forma que no ha sido la más imparcial, yo creo que no debieran esperar que les recorten el mandato, simplemente renunciar para que se asuman nuevas autoridades que nos den la convicción de que las elecciones van a ser transparentes. Ahora, se dice, por ejemplo, claro, lo que quieren es autoridades a favor de los grupos de derecha, etcétera. No, porque las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones provienen de la Corte Suprema, del Ministerio Público, del Colegio de Abogados de Lima, de las universidades privadas uno y de las universidades públicas otro. Y nadie les va a imponer, eso lo van a elegir, de manera que eso sería, en una situación como la que vivimos, sería más transparente y tendríamos mucho más confianza, ¿no? Conforme, muy amable, doctor Humberto Enríquez, por su participación. Esperemos que el día de mañana, pues, como usted lo ha dicho, el Congreso tome la decisión sensata de darle el voto de confianza al gabinete del Premier Otaola. Muy amable, doctor Enríquez, muchas gracias. Muchas gracias, Beto, y estamos siempre a tu disposición. Gracias, doctor Enríquez, muy amable. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en UPAO Noticias.